Sí, fíjate que, bueno, las últimas semanas creo que nos hemos dedicado mucho a hablar de las corcholatas de la Cuarta Transformación a nivel nacional, que ya están haciendo sus recorridos, pero es muy interesante que también en la Ciudad de México ya empezamos a ver movimiento con respecto a todo lo que viene para las elecciones de 2024. Sabemos que hace poco la jefa de gobierno de la Ciudad de México pidió su separación del cargo para poder participar en este recorrido de aspirantes, ¿no? Y bueno, pues ahora tenemos a Martí Batres como jefe de gobierno interino, ¿no? Veremos si se queda él ahí durante el resto del año que queda antes de las elecciones a la jefatura de gobierno, o si pide también licencia para poder competir, como ha sido pues lo que ha sonado durante por lo menos el último año, que Martí Batres quiere gobernar la Ciudad de México. No es la primera vez que busca contender por este espacio. En 2018, junto con Monreal y Claudia Sheinbaum, estuvieron los tres en la encuesta. En ese momento ganó la doctora Claudia Sheinbaum, pero bueno, ahora existe otra oportunidad para Martí Batres para poder convertirse en jefe de gobierno, y quien también está muy movida y que la vimos este fin de semana ya siendo un evento, pues la verdad es que multitudinario, donde pues se reunió buena parte de los diputados, algunos secretarios, diversos personajes representativos de la Cuarta Transformación, fue Clara Brugada. A ver si tenemos por ahí la fotografía donde, bueno, ahí está Clara dando este discurso que fue afuera de la Puerta de los Leones en Chapultepec, donde la convocatoria pues fue para crear una unión, una alianza de la izquierda. Ahí vemos la cantidad de gente que fue. La verdad es que fue un evento pues bastante amplio. Creo que es el primer evento de este tamaño que vemos. Si bien hemos visto incluso algunos mítines de la oposición, hemos visto a Santiago Tabuada, hemos visto a Xochitl Gálvez, pero son mucho más pequeños sus eventos. Y esta foto es muy interesante porque nos damos cuenta que hay distintos personajes de la Cuarta Transformación de la Ciudad de México que se reúnen con Clara Brugada. Algunos incluso, ¿no?, que nos pueden empezar a dar señales, ¿no? Un poco se tradujo esta reunión, o como lo interpretaron algunos personajes, fue pues ya el arranque de la estrategia de posicionamiento de Clara Brugada. Por ejemplo, Beth, es súper interesante que en esta fotografía, en la primera fila, hincada junto a una niña de morado, se encuentra Valentina Batres. Valentina Batres, diputada local de la Ciudad de México y por supuesto hermana de Martí Batres, se encontró en este evento, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos muestra ahí que hay pues al menos una alianza, ¿no? Al menos un reconocimiento de estos dos personajes que en un momento podrían incluso competir por la Ciudad de México. Vemos también a Dolores Padierna, vemos a el senador César, vemos a Paola Félix, vemos a Nancy Núñez, híjole, varios personajes de la Cuarta Transformación. Está también ahí la diputada Ana Francis, está Héctor Díaz Polanco, ¿no? Está, me están diciendo que está Paco Taibo. Claro, claro, aquí está Paco Taibo hasta el final de la fotografía, atrás de Marta Ávila. Se encuentra Paco Taibo, se encuentra también Patricia Ortiz Couturier, Paloma Sáenz, ¿no? Entonces, bueno, son personajes muy reconocidos de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México, y ya con pues con este banderazo, ¿no?, que está dando Clara Brugada. Incluso salieron ahí algunas notas en medios de comunicación para decir pues que ya logró ella el consenso entre los personajes de la Cuarta Transformación. Hemos visto que también en las últimas semanas ha sido muy interesante cómo algunas de las personas que más sonaban para convertirse en candidatas o candidatos de Morena a la jefatura de gobierno, como lo es el caso, por ejemplo, de Rosa Isela. Bueno, pues Rosa Isela salió en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, a mencionar pues que no va a buscar ella este espacio a la jefatura de gobierno, ¿no? Sonaba también por ahí Luisa María Alcalde, ahora con el encargo que le acaban de dar de secretaria de gobernación, ¿no? Pues entonces también queda pues un poco separada de la contienda. Algunos otros personajes, Omar García Harfuch también ya dijo que no tiene interés en competir por la jefatura de gobierno, y bueno, pues pareciera que con todos estos movimientos un poco se va aplanando el terreno para que la próxima candidata de Morena para la jefatura sea Clara Brugada. Esto a menos de que, como puede suceder, porque en política sucede,
sucede todo, puede haber un cambio de último momento, un volantazo que dé alguno de los personajes. Pensaba yo justo en Martí Batres, que podría dar la sorpresa, ¿no? Separarse igual de la jefatura de gobierno para buscar la candidatura hacia la Ciudad de México, pero creo que ahí vamos a tener que pues ser muy cuidadosas y muy cuidadosos, porque recordemos que también está el tema de garantizar la paridad de género, ¿no? En el 2024, además de la elección presidencial, se juegan 9 gubernaturas y bueno, pues la Ciudad de México me parece que es uno de esos estados donde hay perfiles de mujeres que son muy fuertes, ¿no? Que sí podrían ser perfiles competitivos para poder convertirse en las próximas jefas de gobierno. Entonces, Beth, pues interesantísimo este evento, ¿no? Vimos además, pues sí, una agenda progresista, ¿no? Vimos ahí a Jimena Molina, por ejemplo, dando un discurso sobre la agenda feminista en la Cuarta Transformación, ¿no? Vimos la unión de buena parte de la representación de la población LGBT de la ciudad que se sumó a Clara Brugada. ¿Y tú cómo viste, cómo leíste este evento? Que incluso, bueno, pues vimos ahí algunas personas, que estuvieron convocando ya abiertamente diciendo la ruta es clara. Totalmente de acuerdo con todo lo que mencionas, Cam. A mí me parece que sí va a ser pues un caso que debe de hablar muchísimo en los siguientes meses, ¿no? Hemos, como ya lo mencionabas, pues hablado mucho acá de las y los aspirantes que pues ahí tienen pues estas aspiraciones a convertirse en presidenta o presidentes de la República. Pero ahora algo que también pues está sonando muchísimo es qué va a suceder con la Ciudad de México, ¿no? Veíamos y también incluso ya comentábamos en este espacio que Martí Batres tendría que dejar su cargo actual como ya como jefe de gobierno de la Ciudad de México un poco antes, ya que legalmente, es decir, o sea, sí se encuentra muy claro en la ley, se dicta que pues no se puede estar de manera consecutiva más de 6 meses en el cargo, ¿no? Entonces, tendría que buscar licencia y tendremos que ver cuál sería el procedimiento ahora para elegir a un nuevo jefe o jefa de gobierno en los últimos meses. Sabemos que Martí Batres pues ya ha expresado estas intenciones de convertirse en jefe electo de la Ciudad de México, jefe de gobierno. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Es interesantísimo, pero ahora sí lo que estamos viendo entre los nombres que ya sonaban de estas mini corcholatas, como les decían, en la Ciudad de México, pues sabíamos que ya existía esta posibilidad. Alguien de quienes habían levantado la mano, pues había sido Clara Brugada. Pero ¿quién es Clara Brugada y qué ha hecho? ¿No? Un poco creo que vale la pena rescatar un poco de su trayectoria, al menos estos últimos años durante este sexenio que pues ha fungido como alcaldesa de Iztapalapa. Yo me acuerdo mucho que conocí a Clara Brugada en un meeting por ahí de 2017 y algo que me gustó mucho de su discurso, si le soy sincera, es que ella decía que Iztapalapa siempre pues había sido un lugar marginado socialmente por lo que implicaba, ¿no? Como que a la gente le decías Iztapalapa y era no quiero ir, era Iztapalapa inseguro, era vas a Iztapalapa y te roban, no me gusta la gente que está allá, todo este tipo de discursos que a final de cuentas pues sí eran racistas, clasistas, pero sobre todo también pues con una tendencia a haber sido un lugar de muchísima marginación, de pobreza, de inseguridad, y que ahora pues hemos visto que se ha transformado mucho, ¿no? Hemos visto que están estas nuevas utopías en Iztapalapa, que son pues estos centros recreativos que donde había pues mucha marginación, donde había terrenos baldíos, se construyeron y que además justo leía hoy en la columna de Viridiana Ríos, cómo además para construir estas utopías pues se requirió de un esfuerzo enorme de administración, ya que Iztapalapa cuenta con un 2.5 menos por ciento de presupuesto para este gobierno que ha ejercido ahí Clara Brugada y que pues se la tuvieron que ingeniar con un programa social que se llama Ponte Guapa Iztapalapa, en el que por medio de programas sociales que iban de los 6,000 hasta los 18,000 pesos, pues contrataron a jóvenes
a muchas personas para formar un ejército de miles de brigadistas que pues hacían estos trabajos físicos, que construyeron las utopías, que además pues son proyectos súper bien diseñados, que son proyectos de apropiarse de lo público, de apostarle pues a un cambio social a futuro, no necesariamente a largo plazo, pero sí a que todas las personas puedan hacer uso de estos espacios públicos cuando lo que veíamos pues era completamente distinto. También me acuerdo que hace algunos meses yo leía que algunas personas criticaban que en estas utopías que están esparcidas entre las regiones de Iztapalapa, pues hay actividades tipo tenis, pista de hielo, cosas que a lo mejor no pondrían en un lugar como Iztapalapa, ¿no? Que decía la gente por ahí en Twitter, no, pues es que ¿por qué no les pusieron canchas de básquetbol, canchas de fútbol? Y que sí hay, ¿no? Pero había una crítica profunda a que hubieran estas actividades que son, pues, deportes que han estado reservados para las élites, ¿no? Como el tenis, que no es como que cualquier persona pueda ir a jugar tenis, ¿no? Y creo que hay muchos casos así en varios deportes y justo lo que se decía era que algo pues muy característico y muy bueno de las utopías era que se reivindicaba ese tipo de deportes para que también los pudiera realizar de forma gratuita la gente que pues ha vivido en condiciones de marginalidad, de discriminación en lugares como habían sido como Iztapalapa, ¿no? Incluso también hemos visto que en estas utopías pues hay albercas para que realicen pues otro tipo de deportes como natación. A mí me parece que es un logro que hay que reconocer. También hemos de decir que ha sido, o bueno, fue en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México también en que se apoyó para realizar este tipo de infraestructura. También pues vimos que se han realizado programas muy específicos que también reivindican al espacio, como han sido los senderos seguros, ¿no? Que es esta serie de luminarias que pusieron en lugares muy específicos que tienen pues estos altos índices de inseguridad para que todas las personas pues pudieran regresar a sus casas en un ambiente iluminado, con una percepción mayor de seguridad y que sí hemos visto que se ha demostrado en resultados en los índices de reducción de inseguridad en la Ciudad de México, ¿no? Me parece que es un trabajo que hay que reconocer, que se hizo en conjunto con la Ciudad de México, pero que también hubo toda esta disposición por parte de Clara Brugada y de su equipo al gobernar Iztapalapa, ¿no? Porque también comentaban justo en esta columna de Viri Ríos que antes se realizaba todas estas obras de infraestructura por medio de empresas contratistas que sabemos que se llevaban muchísimo dinero, que se pagaban servicios con los proveedores y que esta vez se realizaron las compras de todo el material para construir las utopías, así como de toda la indumentaria de iluminación y todo este tipo de herramientas que no se contaban en la alcaldía de Iztapalapa y que se compraron de forma directa a los proveedores. Es decir, que era una situación que requería más trabajo, pero que se las ingeniaron con el presupuesto que había, con todas las medidas de austeridad que se implementaron durante este gobierno de nuestro presidente López Obrador, que, por ejemplo, no se podían aumentar las plazas en ninguna alcaldía, pues hubo esta serie de ingeniárselas para poder gobernar un poco pues con lo que se tenía y ahí estamos viendo los resultados, ¿no? Incluso creo que valdría la pena que acá en este programa nos demos una vuelta después a ver qué piensa la gente, si es que ya las están utilizando, pero sí me parece que algo que ha caracterizado la cuarta transformación pues es esta apropiación de los espacios públicos, ¿no? Hemos visto también ahí Roman Meyer a lo largo de toda la República, secretario titular de la SEDATU. Me parece que esto que están haciendo en Iztapalapa pues es súper valioso y creo que es un ejemplo que debería de seguirse en muchos lugares, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantaría que lo tuviéramos acá en el Estado de México o también en otras alcaldías que pues han sufrido también de estas desventajas, de estas condiciones sociales, creo que sería muy valioso. Entonces, pues un poco como recordar estas acciones que ha tenido Clara Brugada y que sin embargo, pues vamos a ver qué pasa con este recorrido rumbo a esta aspiración totalmente legítima rumbo a ser jefe o jefa de gobierno
de la Ciudad de México. Vemos que hay varios que han levantado la mano, pero creo que también hay que pensar pues en esta estrategia política específica que se requiere en la Ciudad de México, ya que a pesar de que muchas o muchos candidatos pues tengan todo el trabajo, todas las credenciales legítimas, pues se tendrá que pensar un poco en ganar las elecciones por las condiciones específicas que existen en la ciudad, ¿no? ¿Cómo ves esto tú, Cam?